You turned away, tried to say that it was me. Now I'm here and I've lost my way. Now I know how it feels. I'm alone again, tried so hard to make you see. But I couldn't find the words. Now the tears, they fall like rain. I'm
Stand up all over the world. Let's plug a bomb in everyone's ass. They don't keep us alive. We're gonna fight for the rights. Build a wall with the bodies of the dead. And you saved. Make the world scared. Come on, show me this sign of victory. Sign of victory. Sign of victory. Watch you dance. God bless you. They're gonna break the chain. No, you can't stop them. God bless you. They're coming to get you and them. You get your balls through the wall. Balls through the wall. You get your balls through the wall. Balls through the wall. You get your balls through the wall. Balls through the wall. You get your balls through the wall. Balls through the wall. You get your balls through the wall, man. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Lord, I pray you give me strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. Here I go again on my own, going down the only road I've ever known. Like a drifter, I was born to walk alone, and I've made up my mind. I ain't wasting
Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que estén bien. Yo tengo una alergia tremenda. Ah, tanta primavera, pero eh, eso COVID. Vieron que siempre uno está atento a los síntomas y dice, uy, ¿qué será? Bien, Ana, bien, empezamos con preguntas. Ahora vamos a eso, pero antes les quería recalcar las fechas en lo que nos queda de clases, que no es mucho, que ya es este mes, ya estamos en la recta final. Entonces, la próxima semana, exactamente la próxima semana, tienen que entregar el trabajo de instalaciones eléctricas a través del campus. Me parece que ya puse la actividad para que lo puedan subir en forma grupal. Y el miércoles de la próxima semana es el segundo parcial. Sí que va a entrar lo trabajo práctico de máquinas y este de el número 5 de máquinas de corriente continua y de corriente alterna. Sí, todo un poco comprimido nos queda, pero bueno, el fin de cuatrimestre siempre ha sido así. Y después a la otra semana nosotros le devolvemos, hacemos una devolución del TP por si tienen que corregir o agregar algo. El recuperatorio sería el lunes 30, sí. Y la evaluación queda para ese miércoles, para el miércoles de esa semana. O sea, estamos con un cronograma, lo estamos respetando y la idea es terminar en tiempo y forma, ¿sí? Para que después ustedes, bueno, seguramente podrán aspirar a rendir algún final. Y les quería comentar sobre para hacer el unifilar, el diagrama unifilar. Pueden hacerlo en AutoCAD si están duchos con eso. Acá se hacen clic en este enlace. Es un enlace que esto es un archivo de Excel, una plantilla que pueden hacer sus eh, diagramas unifilares de esta manera. Tiene todos los símbolos. Sí, lo pueden modificar solamente va a ser parecido para hacer su unifilar con los circuitos de iluminación, los de tomas. El ejemplo que está en el archivo, que lo pueden descargar desde acá, la verdad tiene mucha información, no es necesario que pongan todo esto, por ahí sé que lo sepan, pero eh, que sepan las características de los elementos de protección, el interruptor diferenciable, el disyuntor, como le decimos nosotros. Estos vendrían a ser los pequeños interruptores automáticos, nosotros generalmente le llamamos la llave o el interruptor termomagnético. Fíjense que acá es tan específico que hay una señalética para la canalización, que es estos triángulos. Sí, pone inclusive qué es cada uno de estos, un caño con la especificación de la norma, y es el RL19, que creo que en la clase pasada les había mostrado una equivalencia de cuántos conductores podían meter por el caño, pero bueno, de vuelta, nosotros no le pedimos que hagan esto, lo podrían sacar directamente, hacerlo con cable, que bueno, si lo quieren hacer,
seleccionar las canalizaciones, mejor, más a su favor. ¿Sí? Lo que sí pongan, bueno, la especificación de los interruptores, ¿sí? De los termomagnéticos, del diferencial. Más que nada la corriente asignada, sí, la corriente nominal y eh, bueno, pueden dejar esto de las cuántos cables son y de qué sección son estos tres cables de 1,5 milímetros cuadrados, que es lo común en circuitos de iluminación, y acá 3 por 2,5 milímetros cuadrados, que es la sección también común en los tomas, pero bueno, eso va a depender de los cálculos que hicieron ustedes. Y 3 porque acá está considerando el de puesta a tierra. Mm, Nosotros generalmente preferimos ponerlo como 2 por 1,5, que sería el neutro y la, la- la fase más puesta a tierra. Generalmente lo especificamos así. A ver, Ana, ¿qué habías preguntado? Ana dice, tiene una duda. Cuando elegimos el conductor que une el tablero externo con el tablero general, tenemos que verificar la caída de tensión no exceda el 5%. Esta, esta caída de tensión es de tipo fasorial. Ajá. Sí, pero no sé si vas a tener todos los datos para calcularlo, ¿no? Del cable necesitas saber su impedancia, que eh, si el cable va a tener una parte resistiva, una parte inductiva, y esos datos te lo puede dar el fabricante de ese cable. Puedes sacar esos datos. Y para sacar la caída de tensión vas a tener también que saber la corriente, forma fasorial, o sea, el módulo de la corriente lo vas a saber de los cálculos de la sección. Para sacar la sección de ese cable tengo que especificar la corriente nominal o la corriente de trabajo que demanda la casa, ¿no? Y la fase, ahí es donde necesitarías un factor de potencia, y ese realmente uno no lo tiene. Podrían asumir uno no tan malo, digamos 0,9, 0,85. Pero también van a ver en alguna folletería que les va a dar una fórmula para calcular la caída de tensión de sus cables. Pueden utilizar esa también, si aclaran a dónde la sacaron. También pueden hacer algo aproximado, que es calcular un módulo, ¿sí? Como la caída de tensión va a ser el módulo de la paso corriente por el módulo de la impedancia del cable. Sí, y eso bastaría. Claro, Ana, te da no sé qué tabla, pero una tabla que te da el fabricante, imagino, te da la reactancia, resistencia, generalmente la dan por unidad de longitud. Ustedes saben cuántos metros de ese cable van a necesitar. Si esto es una aproximación, porque como bien decís vos, habría que hacerlo de forma fasorial, pero bueno, y hay varias incógnitas, digamos, que puedes asumir una referencia a fase, pero ¿cuánto? ¿Qué,
cuál sería el factor tensión en la casa, ¿viste? Como ya ahí se complica un poco. Y hay que asumir también el coseno de factor de potencia, ¿no? Si lo hacen de esta manera, nosotros debemos considerar que es correcto. Si lo hacen como, si ustedes ven que en la folletería les dan una fórmula de cómo calcular caída de tensión, que los fabricantes suelen hacerlo, que es una fórmula que se aproxima al hacerlo fasorialmente, y es una mejor aproximación que esta que estamos haciendo acá. Eh, Bienvenido sea, lo pueden hacer así, se aclaran de dónde lo sacaron. Constanza, en la conexión del pilar al tablero de la casa, ¿qué debo tener en cuenta para elegir el cable? Yo quiero elegir un cable sin Tenax, pero no sé bien en base a qué elegirlo. Y el primer factor sería la corriente de trabajo que debe soportar ese cable, ¿no es cierto? Que sería la suma de las corrientes de trabajo de todos tus circuitos. Y ahí vas a poder sacar la sección de ese cable sin Tenax. Obviamente va a ser el cable más grueso porque se va a tener que bancar la suma de todas las corrientes, ¿sí? Ahí de vuelta, vieron que de vuelta relajamos un poco la cosa, pues la suma de corriente es fasorial también, ¿no? Todo forma fasorial. Pero de vuelta, ¿no? Nosotros no conocemos los ángulos de las corrientes. Entonces, bueno, se hace la suma de las corrientes de cada circuito como la suma de los módulos. Y la suposición para hacer eso, que da algo razonable, es que la diferencia, o sea, que más o menos estén en fase, ¿no? Las corrientes de cada uno de los circuitos aproximadamente son colineales, entonces se puede hacer la suma de los módulos. Que bueno, es razonable, en una casa no hay tantas cargas eh, reactivas, ¿no? Otra que seguramente les puede hacer ruido es hacer la suma de las potencias aparentes, así como módulos. También de vuelta, lo más correcto sería hacerla de forma compleja, pero bueno, es un permitido. Son muy buenas aproximaciones. Hola a todos. Perdón, Jorge, justo que se hizo silencio y me parecía interesante poder acotarlo, que además de que pueden ser buenas aproximaciones, uno se pone en el peor caso. Siempre que uno tiene que diseñar algo, tiene que ponerse en cuál sería el peor caso de funcionamiento y que su sistema esté preparado para soportar ese peor caso. Bueno, en cuanto a corriente máxima, fasorialmente, nunca la suma de los dos corrientes y 1 y 2 va a dar mayor en módulo que la suma de los módulos. A lo sumo va a dar igual en caso de que estén en fase. Lo mismo con la suma de potencias aparentes. Entonces, uno además, sumando los módulos, se pone en el peor caso. Y si está protegido del peor caso, va a estar protegido de cualquier caso o condición de carga dentro de los parámetros que uno espere. Era eso nomás. Muy bien, gracias, Tincho. Esa es ¿cómo se llama? La desigualdad del triángulo, ¿no? La suma de los catetos es siempre mayor a la hipotenusa. Bueno, en cualquier triángulo. Yo hice un rectángulo ahí, pero en cualquier triángulo. Entonces, si te da mayor, bueno, te cubrís. Federico, tengo una duda en la consigna del punto 4. ¿Cómo seleccionamos las protecciones para la vivienda? Y lo haces en conjunto con los
cables una vez que determinaste la corriente de trabajo de cada uno de tus circuitos y la corriente máxima que se bancan los cables. Vamos a decirlo, ¿cómo le llamamos a esa? Tiene una nomenclatura, ahora no me la acuerdo. Pongamos I2, I1. Creo que una le llaman IZ, pero no me acuerdo cuál. Sí, entonces la de trabajo, vamos a poner esta. Sí, entonces tenés que elegir una protección que te deje pasar tu corriente de trabajo, pero que no exceda la corriente máxima admisible del cable, porque si nos deja pasar más de esa corriente, el cable puede tener un riesgo eléctrico, ¿no? Entonces tiene que estar en intermedio. Eso está explicado en la guía y también lo explicó el profesor en la teoría. En los videos de la teoría pueden revisar eso. La memoria de cálculo es lo que hace en la guía con esas tablas. Constanza. ¿Dónde tengo la guía por acá? Viste que va haciendo todos los ambientes, va barriendo todos los ambientes. Y al final hace esta. Uy, me fui. Bueno, es parte de esto, ¿no? Que hagan algo parecido a esto. Pueden copiar el formato de la tabla si quieren. Bla, bla, bla. Contabilizan las bocas. Y la potencia máxima simultánea de cada circuito. O sea, que hagan esto. Todos los cálculos que vayan haciendo o que hicieron, que los pongan en el informe. Esto también, para hacer justamente la selección de los cables y las protecciones. IB e IZ era. Eso era. Entonces, IN, la corriente nominal de el elemento de protección, o sea, de la llave termomagnética, tiene que estar en el medio de esas dos. Entre IZ, que es la corriente máxima visible por el cable, que la tienen que sacar o las hojadatos de los cables, o pueden utilizar la tabla que está más abajo. Fíjense que dice 6. E IB, que sería la corriente que ustedes sacaron del circuito, la corriente de trabajo del circuito. Macarena, la protección hace referencia a los elementos de protección, que son las llaves termomagnéticas que protegen contra sobrecargas y cortocircuitos, protegen la instalación eléctrica, los cables. Si hay alguna falla grave, se produce un cortocircuito, va a tener a ser una corriente demasiado grande, entonces tiene que saltar la térmica, digamos, para interrumpir el flujo de corriente y que no se quemen los cables. ¿Sí? Y el otro es el disyuntor diferencial, la llave termomagnética. Y el otro es el interruptor diferencial o disyuntor diferencial, generalmente le decimos. De vuelta, en la teoría el profesor les explica inclusive el principio de funcionamiento de cada uno de estos elementos. Tienen que ver la teoría. ¿Y de dónde sacan los datos para elegir la térmica? O sea, tienen que buscar un fabricante de estos dispositivos. En la guía les tira algunos, pueden elegir otros si ustedes quieren, no hay problema.
Por ejemplo, no sé, General Electric o Schneider, Sika, y buscan las datasheets, como les llamamos, catálogos o hojas de datos que, bueno, vienen estos elementos con corrientes nominales de trabajo normalizadas. No son cualquier corriente, no sé, 10, 16, no sé qué sigue después, la verdad que no me acuerdo, por ahí viene 20, 25, y esa es la corriente IN, la corriente nominal a partir de la cual empieza a actuar a partir de la cual la corta, digamos, no es tan así, ¿no? No estoy simplificando mucho la cosa, ¿no? Y esa corriente IN la tiene que estar en el medio de estas dos para cada circuito. O sea, cada circuito va a tener su llave termomagnética, como se veía en el filar, y todos esos circuitos van a estar protegidos además por el disyuntor diferencial. Tiene otro símbolo acá, bueno, no me va a salir. El disyuntor diferencial o interruptor diferencial, el cual cumple otra función de protección que es proteger a las personas contra descargas a tierra. O sea, detecta cuando hay una corriente que circula entre el vivo y se desvía hacia tierra, y eso es un potencial, es un peligro eléctrico, entonces interrumpe la corriente cuando detecta eso. Y generalmente se pone como llave maestra, digamos, común a a los tomas. Estos de acá, Constanza, depende de cada fabricante, em, aunque son bastante estandarizados. Elijan algún fabricante y busquen en internet hojas de datos y ahí les va a salir una tabla con los diferentes eh, corrientes nominales de los interruptores. De vuelta, les recomiendo que vean la teoría. El profesor les explica esto también. Profe, una consulta. Sí. A nosotros el IB nos da 44 cuando sumamos y es bastante alto. ¿Eso está mal? O sea, ese valor así o En el, porque me cir- parece bastante alto. Ya, en el y a circuito, la hora de buscar una protección, en el circuito sí, seccional, ¿no? claro, sí, y a la hora de buscar una protección sería como una sección de 10 milímetros cuadrados, estamos buscando. No sé si es demasiado o puede ser. Y habría que ver cuántos circuitos plantearon, cómo lo fueron haciendo. Suena un poco elevado, pero habría que ver, habría que ver. Por ejemplo, cuántos circuitos de iluminación tienen, cuántos circuitos de tomas tienen. Tenemos 2 circuitos de iluminación de uso general y 2 de tomacorriente de uso general. Mm. Eso no. Y también tenemos uno de uso específico, un toma corriente de uso específico. Así que son 5 Y uno circuitos. es. Son 5. Y al sumarlo nos da 44. Bueno, si da eso, da eso.
el grado de electrificación de la casa por la superficie queda elevado, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, bueno, es de esperar que las secciones, bueno, las protecciones sean un rango por el mayor que llame la atención. Si siguieron lo que dice la guía, y da eso, bueno. Sí, igual 10 milímetros me parece mucho, chicos. ¿Dónde está esa tabla? Nunca encuentro nada acá. Acá. Mm. O busquen algún fabricante de cables Syntenax. Bueno, Syntenax justamente. A ver si pueden obtener información más específica en cuánta corriente se banca de acuerdo a la sección. Cristian pregunta si las canalizaciones de las bocas de los tomas poner por las paredes o debe bajar de los techos. Bueno, eso ya depende mucho o sea, con el plano solo no podemos, dependerá de cada instalación, ¿no? Cómo pasarlo, las canalizaciones, dónde está el plano. Eh, si lo hacen por las paredes, que también me parece lógico, ¿no? Que haya canalizaciones por las paredes, no hay problema. Que sería medio raro es que, qué sé yo, una canalización pase por el medio de una ventana, ¿no? Cosas así. Qué sé yo, que baje y pase por una ventana, eso no tiene sentido. Traten de no cometer esos errores. Pero sí, evidentemente si los tomas van a estar en la pared, va a haber canalizaciones embutidas en la pared, en algunas zonas. No saben, por ejemplo, dónde si hay vigas, ¿no? O columnas, y por ahí no puedes, cómo hacer para pasar canalización, hay que tener cuidado. Bueno, ese tipo de detalles ya se nos escapan acá, no es importante para esta estación eléctrica. Para este trabajo práctico, quiere decir, con una instalación eléctrica de verdad, sí, ¿no?
Bien, bien. ¿Alguna? ¿Qué más? ¿Qué consulta más tienen? Ok, lo que nos resta hacer es, cuanto a este trabajo práctico, es seguir. Hoy seguimos con motor corriente continua y el miércoles vemos motor de corriente alterna, que es solamente vemos el motor asincrónico, el motor de inducción. Hay otros motores de corriente alterna, pero bueno, nosotros solo vamos a ver ese. Y ahí estaríamos ya con la parte de máquinas. Entonces, a modo de mini repaso, lo que habíamos visto la clase pasada era los aspectos constructivos y principio de funcionamiento del motor corriente continua. Dijimos que hay dos partes, un estator con su bobinado, que es el bobinado de campo, que genera un campo magnético constante, y un rotor, que es el cual gira solidario al eje de rotación, que se alimenta con una corriente continua también, esto es todo continua, a través de esto que se llama el conmutador. Y en el rotor teníamos las bobinas de el inducido, la armadura. Entonces, al circular corriente por esas bobinas, aparecía la fuerza de Lorentz sobre ellas, porque había un campo magnético. Entonces se inducían fuerzas que hacía que, bueno, la sumatoria de las fuerzas eran cero, pero no así el torque, aparece un torque neto distinto a cero, entonces eso gira. Les quería mostrar un caso particular de este tipo de motores que se llama motor serie universal, que, bueno, en realidad es el motor serie, o sea, es el motor corriente continua en conexión serie, es decir, el devanado de excitación o de campo está conectado en serie con el devanado del inducido, que es lo que se muestra en esta figura. O sea, que por ella circula la misma corriente, y que es muy utilizado porque tiene la particularidad de que no solo trabaja o puede funcionar con corriente continua, sino también como corriente alterna. El mismo motor puede funcionar con los dos tipos de corrientes, si ustedes quieren, y se utilizan cosas que todo el mundo alguna vez ha utilizado, como un taladro, una batidora, aspiradoras. ¿Sí? Acá les dejo un enlace del video de YouTube en donde saqué esto y donde explican cómo es posible que un motor funcione tanto con corriente alterna como con corriente alterna, con corriente continua y corriente alterna. Y la animación, bueno, permite entender esto de manera muy, muy didáctica. Van a ver estas figuras. Pero bueno, en esencia lo que pasa que es como la corriente que genera el campo magnético es la misma corriente que interactúa con ese campo magnético. O sea, la corriente de campo es la misma que la corriente inducida, porque es la única corriente que hay. Pese a que es una corriente alterna, cuando se alterna la corriente, se alterna también el sentido del campo magnético. Entonces, si ustedes hacen la fuerza de Lorentz, o sea, I por L vectorial B, para ver la fuerza, utilizando la regla de la mano derecha, van a ver que el sentido de las fuerzas es el mismo, independientemente de eh,
en qué semiciclo está la corriente alterna y por lo tanto el motor gira en un mismo sentido. O sea, esto funciona. De vuelta acá está el enlace, les recomiendo que lo vean. Es bastante didáctico para entenderlo. Pero bueno, no es que yo agarro un motor de corriente continua serie y en vez de enchufarlo a 12 volt, lo enchufo a 220, así nomás, ¿no? O sea, probablemente el motor no esté diseñado para trabajar con ese nivel de tensión. Y aparte ustedes saben que en corriente alterna aparece algo que no tenemos en corriente continua, que es reactancia, la reactancia inductiva de los bobinados. Son corriente continua, salvo en el transitorio no existe, y en corriente alterna sí está. Entonces eso cambia el funcionamiento de la máquina y además, bueno, aparecen pérdidas por histéresis y corrientes parásitas en el estator. O sea, hay un par de consideraciones. Obviamente un motor serie universal que se conecta a 220 fue diseñado para trabajar con corriente alterna a 220, ¿no? Pero en principio, el principio de funcionamiento permite que en teoría funcione con corriente continua también. Y lo otro que quería recalcar es que, a ver, la verdad es que el motor de corriente alterna que vamos a ver, que es el motor de inducción, es el más utilizado. Es como, algunos dicen que como el 90% de los motores que se utilizan son los motores de inducción o los de jaula ardilla, le llaman así. Pero bueno, parece que los motores de corriente continua tienen su nicho de aplicaciones específicas en donde todavía se utilizan. Esto lo saqué de un fabricante reconocido de motores que es WEG, que hace también motores de todo tipo de motores, de alterna, de continua. Y bueno, te lo venden como que tiene varias aplicaciones industriales específicas. Lamentablemente lo conseguí en inglés. Estos son grúas, vehículos de tracción, prensas, perdón, máquinas para cortar, bueno, un montón. Y ponen algunos ejemplos. Estos, por lo que miré, son aplicaciones de laminado, donde con unos rodillos tipo espagueti laminan barras así. Imagino que se necesita mucho torque, mucha cupla para hacer eso, y por lo tanto prefieren utilizar motores de corriente continua. Fíjense las potencias, 325 kilowatts, ¿sí? Son aplicaciones industriales bien específicas. O sea que todavía se usan, pese a que de vuelta no son la máquina, el motor más usado. Bueno, y este era el modelo eléctrico de la máquina, donde teníamos una resistencia de inducido que modelaba el bobinado de armadura o de inducido, y una fuentecita que modela la fuerza electromotriz que se induce en los bobinados del inducido cuando éste empieza a girar, ¿sí? por la ley de inducción de Faraday. Y después tenemos una resistencia que contempla la resistencia del bobinado de excitación. Y dijimos que habían principalmente dos formas de conectarlo al bobinado de excitación. Una es una conexión paralelo, en donde la corriente de excitación, va a ser V sobre R, entonces es constante, por lo tanto, omitiendo que si no hay saturación, digamos, el flujo también va a ser proporcional a la corriente y va a ser constante. Por lo tanto, la feminosidad nos queda directamente proporcional a la velocidad de rotación de la máquina, y el torque o la cupla de la máquina proporcional a la corriente inducido. Y dijimos que
una máquina cuya velocidad es bastante constante con la carga. Y bueno, eso es deseable en muchas aplicaciones. La otra forma de hacerlo es teniendo una fuente de alimentación independiente para el circuito de campo. Entonces tenemos como dos perillas que podemos tocar, B y B sub B, para, por ejemplo, si queremos cambiar la velocidad de la máquina, podemos hacerlo de esta manera. Y bueno, la otra conexión es esta en serie, que vendría a ser como lo que vimos recién en motor serie universal, en donde ambos bobinados están conectados en serie. Por lo tanto hay una sola corriente. Nos queda que la FEM inducida va a depender de esa corriente, porque la FEM depende del flujo y el flujo depende de la corriente de excitación, que sí, y bueno, por supuesto de la velocidad. Y el torque depende de la corriente inducido y del flujo magnético. Como el flujo depende de la misma corriente, nos queda ahí al cuadrado. Por lo tanto, estas máquinas tienen un gran torque de arranque. Sí, o sea, pueden arrancar desde cero cargas muy pesadas. Por eso el tipo de aplicaciones que se menciona acá, elevadores, grúas. Pero bueno, tiene esta característica donde la velocidad no es muy constante con la carga, con la cupla de carga. Y una cosa que quería mencionar, que me di cuenta que no se puede llegar a entender como que si yo tengo este bobinado de excitación, puedo venir y conectarlo en paralelo, o después agarro y lo conecto, no sé, en serie para una misma máquina, y eso en general no es así. O sea, si la máquina se diseña para que tenga el bobinado de excitación para que se conecte en paralelo, o lo sumamos de forma independiente, pero no en serie. No puedo conectar en serie así en mansalva, porque no fue diseñado para eso. Sí, porque el bobinado de excitación, si conecta en serie, por él tiene que circular la corriente inducida, y la corriente inducida puede ser grande. Entonces el bobinado tiene que tener una sección adecuada para eso. ¿Sí? Entonces la máquina o viene de vanada, viene pensada para hacer con conexión de vanado en paralelo, o para ser utilizada en serie. Pero no es que sea así intercambiable como quizás se puede llegar a entender por esta figura. Y el último, que es probablemente lo que más trabajamos en el trabajo práctico, es con las pérdidas, el rendimiento de la máquina. O sea, en general va a tener una potencia que va a absorber o le va a entrar desde la fuente de corriente continua, y la salida va a ser la potencia mecánica en el eje, que para enfatizar que es potencia mecánica la vemos como torque por velocidad angular. Y como toda máquina que tiene un rendimiento menor a 1, hay pérdidas. Y dijimos que hay pérdidas en el cobre por la disipación de calor en los devanados de excitación y los devanados, o el devanado de inducido o armadura. Aparecen también las pérdidas en el núcleo magnético del rotor por estéresis de corrientes parásitas, porque ese núcleo, como se está moviendo, ve un flujo que cambia, por lo tanto hay flujo alterno. eh, Aparecen bueno, por inducción de Faraday, ¿no? Y también pérdidas mecánicas, rozamiento, pérdidas por fricción en las escobillas, misceláneas, digamos. Estas, me olvidé decir la última vez, estas generalmente son las que le llaman las pérdidas rotacionales, que van a ver que en el práctico le hice a cada rato
desprecie las pérdidas rotacionales o calcule las pérdidas rotacionales. Bueno, hace referencia a estas, que puede ser las dos o solo una, puede ser que las pérdidas mecánicas no sean despreciables o al revés. Y el E por I, que sería la potencia desarrollada en esta fuentecita, también le llaman la potencia ele- 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 electromagnética. Entonces por ahí le van a preguntar el torque electromagnético. Bueno, viene de considerar, o sea, que esta sería la potencia electromagnética y sacar ahí un torque como tau por omega, ¿no? Hay mucha nomenclatura en esto, pero en esencia no es relativamente sencillo. ¿Ok? No queda más que terminar con esta parte del práctico. Así ya la próxima vemos motor de inducción. Bueno, nos dividimos, chicos. A ver, Matías, ejercicio 10, ¿qué se refiere cuando habla calcular voltaje inducido en plena carga y en media carga? A plena carga sería entonces la potencia que está entregando, la cual fue diseñado, sería como la potencia nominal, o sea, esos 100 kilowatts. Y a media carga sería, bueno, los 50 kilowatts.
Sí, a veces no queda del todo claro qué potencia es esta, ¿no? Pero lo más común, si no dice lo contrario, es asumir que esta es la potencia útil. La potencia útil de nominal, digamos. Acá es mucho más explícito. Dice, la potencia de salida en el eje es de 10,8 HP. Sería lo mismo, sería la potencia útil nominal, solo que la dan HP. Acá no ves de vuelta, ves en derivación de 75 HP. Esa es la potencia útil nominal. Que si el motor está trabajando en en el punto nominal o el de plena carga, son sinónimos, en el eje está entregando esta potencia. Oh, no sé qué hice. Hola, profe, yo tengo dudas con el ejercicio 7. Ejercicio 7. Sí, a partir del inciso B. Halle las pérdidas rotacionales de este motor. Bien. Entonces, se te ocurre, no sabes cómo hallarlas, específicamente, ¿cuál sería tu consulta? Claro, porque en el inciso A, haciendo Kirchhoff, saqué la Femi inducida. Bien, Pero a en partir vacío. del inciso B, sí, sí, pero a partir del inciso B no sé cómo hacer los demás puntos. Bueno, entonces, las pérdidas rotacionales habíamos dicho que son estas, ¿no? Son la suma de las pérdidas. Acá podría haber puesto una suma, la verdad. Las pérdidas en el núcleo, en el inducido, y si hubiese pérdidas mecánicas. Bueno, ¿y qué pasa? Entonces las pérdidas, perdón, la potencia de entrada, menos las pérdidas en el cobre, ya sea en el estator y en el rotor, que serían estas, menos las pérdidas rotacionales, es igual a la potencia de salida, ¿verdad? Como siguiendo este diagrama, uno puede, por conservación de la energía, sale esto. Si tuviéramos entonces la potencia de entrada, las potencias en el cobre y la potencia de salida, podríamos despejar acá las pérdidas rotacionales. Entonces ese sería un camino para intentar resolver el B. A plena carga la potencia consumida por el motor es 11 kW. A plena carga esa la nominal, la potencia consumida. Entonces eso es clave porque nos dice que esa potencia es la potencia de entrada. O sea, esa que vale 11 kW.
Entonces, esa ya la tenemos. Nos faltaría hallar estas dos y así despejar la potencia, las pérdidas rotacionales. Bueno, para hallar las pérdidas en el cobre necesitamos las corrientes del circuito, donde Corno está. Es un circuito en derivación, ¿no? En paralelo. Entonces, algo como esto. Si a plena carga podemos determinar esta corriente, esta y esta, podemos calcular las pérdidas en estas resistencias, que son las pérdidas en el cobre, ¿verdad? Porque es justamente lo que modelan esas resistencias, los devanados. Y para eso necesitaríamos también calcular la FEM inducida en condición de carga, que creo que es el inciso C, ¿no? Calcule la FEM inducida a plena carga. Bueno, ya la podés calcular a partir de, por el inciso A tenés la FEM en vacío, ¿no? Tenés E0 y tenés la velocidad que gira el motor en vacío, que son 1000 RPM. Sí, entonces sería K, sería proporcional a omega 0 o N0. Entonces a plena carga E1 va a ser ese mismo K por omega 1. Ah, pero no tenés la velocidad de... Ah, entonces no. Bueno, después vamos a utilizar esta. Ah, pero ¿qué nos da? Nos da la corriente. Ah, qué interesante. Nos da la corriente que consume el motor en vacío. 7 amperes. Ah, ok. Entonces nos da esta corriente en vacío, nos dice que vale 7 amperes. Esta corriente de excitación la podemos hallar porque tenemos RE y la tensión de la fuente. ¿Cuánto es? A ver, ya es 220 dividido 110. ¿Eso qué es? Esos 2 amperes. Sí, es 2 y el otro es 5. Claro, entonces en vacío esta va a ser 2 amperes. Bueno, siempre va a ser 2 amperes. Y esta de inducido es 5 amperes. Ah, entonces esto era más fácil todavía. Como nos dan ese dato de vacío, fíjate, en vacío, ¿qué pasa? En vacío, la máquina no está entregando potencia a ninguna carga, porque no hay carga, ¿sí? Entonces la potencia de salida en vacío es 0. Por lo tanto, la potencia de entrada, que es V por I, que lo tenemos en vacío, menos las pérdidas en el cobre en vacío, que las podemos calcular porque tenemos todas las corrientes. Dijimos que la de excitación era 2 amperes, la de inducido era 5, menos las pérdidas rotacionales es igual a PS, la potencia de salida, pero esa es 0, en vacío. Entonces de ahí despejamos las pérdidas rotacionales. Pérdidas rotacionales sería entonces la potencia de entrada en vacío menos las pérdidas en el cobre. Bueno, y lo que uno generalmente asume es que esas pérdidas rotacionales se mantienen constante con el nivel de carga, o sea que las pérdidas rotacionales en vacío son iguales a las pérdidas rotacionales con carga. Obviamente eso no va a ser así en una máquina real. Las pérdidas rotacionales probablemente aumenten con
con la carga, ¿sí? Porque hay más esfuerzo mecánico, ¿sí? Uno puede razonar que algo así debería pasar, pero bueno, una aproximación. Entonces así sacarías el B. Y, y como tenés la corriente en vacío, tenés todas las corrientes en vacío, puedes hacer Kirchhoff de vuelta y sacar no, ese era el inciso A que estoy diciendo, ¿no? El inciso A era eso, determinar la fe inducida. Entonces ya la tenés, calculé la fe inducida a plena carga. Entonces ahí utilizas esta, la potencia consumida, o sea, el V por I va a ser 11 kilowatts. Entonces puedes sacar la corriente, ya no en vacío, sino con carga, con la carga nominal, la corriente nominal, sabiendo que, bueno, los 11 kilowatts van a ser el V por I y el V era 220, ¿no? Sí, la potencia absorbida va a ser V por I. Entonces, esas vale 11 kilowatts, V vale 220, despejar la corriente. La corriente de excitación sigue valiendo los 2 amperes y de esa podés sacar la corriente inducida. O sea que tenés esas corrientes y de vuelta haces un Kirchhoff acá, analizas el lazo de Kirchhoff y sacás la FEM inducida en la condición de carga. El D te pide la velocidad, la potencia y el torque útiles a plena carga. Bueno, entonces la velocidad la hallás con la expresión que vimos recién, que relaciona el cociente de las FEMS en los puntos, en 2 puntos, en vacío y en carga, va a ser el cociente de las velocidades, ¿no? La omega 0 dividido el omega con carga, entonces de ahí despejas omega 1 porque ya tenés los otros 3 parámetros. La potencia útil sería, bueno, tenés la de entrada, la potencia absorbida de entrada, la útil sería la de entrada menos todas las pérdidas. Y bueno, con la potencia y la velocidad sale el torque. Mira, acá te dice, asuma que las pérdidas rotacionales se mantienen constantes. Te lo da en RPM. Bueno. Sí, no sé quién había preguntado. Sí, ahora me quedó más claro, profe. Carlos. Bueno, Profe, en ese ejercicio, yo tengo una duda en el B, cuando se dice las pérdidas, esas pérdidas no serían las pérdidas de la resistencia, eh, o sea, las pérdidas en la resistencia no sería la suma entre la pérdida de inducción y la otra, la carga. no, generalmente las pérdidas rotacionales se le llaman a estas dos, a las que pasan después de la conversión electromecánica de la energía. Estas son las pérdidas rotacionales. Sí, porque, bueno, desde el nombre viene que si la máquina no gira, estas pérdidas no están. Estas siempre están porque corriente, o sea, la máquina está prendida, pero no gira, poner que agarras el eje y no lo deja girar. Como no lo deja girar, no hay pérdidas en el núcleo porque la, el flujo magnético vería ese núcleo quieto, es constante, por lo tanto no hay inducción
en corrientes parásitas ni histéresis. Y como no se está moviendo, tampoco había pérdidas por rozamiento entre los rulimanes, sí, ese tipo de cuestiones. Entonces, con velocidad cero, estas valen cero. En cambio, estas depende de la corriente de inducido y de la de excitación. Entonces, si no tenés conectado, siempre van a estar. De ahí viene el nombre, imagino yo, ¿no? Pero bueno, por eso le llaman rotacionales. Hace referencia a estas dos. A estas generalmente le llaman las pérdidas en el cobre, porque de vuelta pasan en los bobinados, tanto de excitación como de inducido, que normalmente están hechos de cobre. Entonces, Sí, profe, si las considero, ¿no? O sea, hay con- que sacar la potencia en la resistencia de claro. la... de- eh, De vuelta, en este ejercicio, fíjate que nos da como dato que cuando el motor está en vacío, gira 1000 RPM y consume 7 amperes. Y nos dan esos datos en vacío. No, acá no. ¿Y en vacío qué? ¿Cuál es la condición? Cuando uno dice que la máquina, un motor está funcionando en vacío. Cuando la potencia, cuando no tiene nada conectado al eje, ¿no? Uno deja el motor ahí sin conectarle, sin acoplarle ninguna carga mecánica. Entonces está girando a la velocidad vacío, pero no entrega ninguna potencia útil. La potencia mecánica es cero, en vacío. Por lo tanto, esa vale cero. Y de hacerle el balance de potencia, sería la potencia entrada menos las potencias, la pérdida en el cobre, menos las pérdidas rotacionales, igual a cero. Entonces de acá despejamos la potencia, las pérdidas rotacionales como la de entrada menos las pérdidas en el cobre. Si el problema te pediría, en vez de las pérdidas rotacionales, se calcule todas las pérdidas en la máquina o calcule las pérdidas. Entonces, bueno, ahí sí, uno diría, bueno, las pérdidas totales de la máquina son las del cobre más las rotacionales. Si no hubiese pérdida sería un motor ideal, ¿no? Bueno, ahora sí, profe, entendí. Profe, la última en ese ejercicio. Yo no entiendo cuál es la diferencia entre fe inducida al vacío y a plena carga. No entiendo cuál es la diferencia. La diferencia es la condición de carga. De vuelta, si el eje está girando, si el motor está girando, está prendido, está girando, como la FM inducida es proporcional a la velocidad, ¿sí? Es K por omega, o K por N, no sé. Si el motor está girando, va a haber FM inducida. Pero si vos lo tenés en vacío, sin ninguna carga, va a estar girando una velocidad de vacío, omega cero. Ahora, si vos cambias la condición de carga, o sea, le acoplás una carga mecánica, o sea, a través de un set de engranajes, digamos, ahora tiene que mover algo. Entonces, ¿qué va a pasar? La máquina se va a desacelerar y va a girar a otra velocidad, omega 1. Omega 1 va a ser menor a omega cero. Y por lo tanto, la FEM inducida en la condición de carga, a plena carga, va a ser menor a la FEM inducida en, en vacío.
Sí, el circuito, el modelo de la máquina es el mismo, solo que cambió la velocidad, por lo tanto eso afecta la FEM inducida y afecta la corriente inducido. Sí, nuestro modelo de máquina no está acá. Nuestro modelo de máquina, la corriente de excitación no va a cambiar porque no depende en absoluto de la carga, es V sobre R. O sea, esa va a ser igual dependientemente de la condición de carga. Pero la FEM inducida sí depende de la carga, porque nos afecta la velocidad, y a su vez la carga, la corriente inducida depende del tau, del torque de la carga, entonces me va a cambiar también la corriente de inducido. Sí, cambiarían estos dos parámetros. Ah, bien, profe. Y cuando te hable a media carga, ¿qué sería la mitad? O sea, ¿tengo que tomar la mitad de la tensión o la mitad de la corriente? A media carga, sí, sí, que no era este ejercicio, ¿no? Era uno de... No, creo que es el 10. Sí, quiere decir que en menos del motor estar entregando 100 kilowatts, está entregando 50 kilowatts. Lo que decíamos recién, salvo que sea explícito, si es un motor de corriente continua de 100 kilowatts o de 75 HP, esa es la potencia útil nominal, la de salida. Sí, la nominal que es lo mismo que decir a plena carga. Y a media carga, bueno, sería esa dividido 2. Ah, muy bien, profe, gracias. Ahí un compañero creo que había preguntado el ejercicio 10 hace un rato. Y este tiene la particularidad que es un generador. No me había percatado de eso, ¿no? Es un generador en derivación. Entonces, eh, o sea, la energía viene desde el eje, ¿no? El eje está girando en una velocidad mayor a la velocidad en vacío de esta máquina y por lo tanto el flujo de energía se invierte. Sí, sería como tendríamos que invertir todas las flechas, ¿no? La energía está viniendo desde el eje, se convierte en energía eléctrica a partir de la conversión electromecánica que pasa en la máquina. Las pérdidas siempre van a estar, y lo único que cambia en realidad es el sentido de la corriente de inducido. Cuando el generador, ¿qué pasa? Ahora es como esta fuente está generando potencia, por lo tanto la corriente tiene que ir en este sentido, en un generador, ¿no? Y esta se me tiene que dar vuelta también, me quedaría así. Sí, y esta corriente entra a la fuente, y eso, ¿se acuerdan de la convención de signos? Eso quiere decir que esa fuente está consumiendo potencia. Entonces que funciona como un generador. Así que guarda con eso. Sí, Luigi había preguntado por el ejercicio 12, inciso D y E, bien específico. Bien. Un motor de derivación, bla, bla, bla. Circuito de campo, 50 ohm, que produce una velocidad en vacío, 1200 RPM.
pérdidas rotacionales despreciables. Ah, qué bueno. Nos queda, no te preocupes por las pérdidas rotacionales, o sea, valen 0. Encuentre la velocidad del motor si la corriente de entrada, si 100 amperes, 200 amperes, 300 amperes. Ok, entonces sacando la FEM para cada una de esas condiciones de carga y utilizando el dato de la velocidad en vacío, probablemente salga de ahí la velocidad del motor. Hacer un gráfico de eso. En el D dice cuáles son las corrientes que se deben controlar para que no excedan un valor límite. Esto tendrá que ver con el inciso C, que dice evalúe si en algún caso se supera la potencia nominal del motor. La potencia nominal del motor es 75 HP, potencia útil que puede llegar a entregar. Entonces habría que hacer las cuentas para ver si la potencia útil en cada uno de esos casos, o sea, con 100 amperes, 200 amperes, 300 amperes, supera los 75 HP. ¿Cuáles son las corrientes que se deben controlar para que no excedan un valor límite? ¿Cuáles son esos valores? Bueno, evidentemente, a partir del inciso C, seguramente la corriente de entrada, o sea, la corriente total. La corriente de excitación, porque esto es derivación, ¿no? Entonces la corriente de excitación en realidad es constante, no depende del nivel de carga. Entonces en realidad la que estamos controlando es la corriente de inducido. Y bueno, pueden sacar a partir de si la potencia útil tiene que ser 75 HP, qué valor de corriente inducido me da 75 HP. Y ese es el valor máximo de corriente que admisible. Bueno, le pueden sumar la corriente de excitación y sacan la corriente de entrada. Es decir, más de, no sé cuánto da, no sé, pónganle de que es 350. Más de 350 amperes no le des. O si ves que el amperímetro marca más de 300 amperes, estás en problemas. ¿Cuál es la corriente de arranque? Entonces, ¿cuál es la condición de arranque? ¿Qué es el arranque? Entonces, como un auto, ¿qué hago? Yo voy con la llave ahí y arranco el motor, ¿no? Y si tuve que hacer eso porque el motor estaba parado, es decir, no estaba funcionando, no estaba girando, por lo tanto, como la FEM inducida es proporcional a la velocidad, en el momento de arranque, la velocidad es 0 y la FEM inducida es 0. O sea que esta fuente no está. Hay un cable nada más. Y ese es el instante de arranque. Entonces la corriente de arranque va a ser la suma de estas dos corrientes con esta condición de que la FEM vale 0, ¿no? Entonces así la calculás. Suelen ser valores altos de corrientes. Depende de la máquina, puede ser varias veces la corriente nominal. Y bueno, la máquina y la instalación eléctrica se tienen que bancar esa corriente de arranque durante el transitorio, un tiempo en donde hasta la máquina empieza a ganar velocidad y la FEM empieza a aumentar, entonces ahí se limita la corriente. Pero sí, en el instante de arranque hay un pico de corriente. Sí, sería una cosa así. Súper exagerado, ¿no? Con respecto al tiempo, la corriente en el instante t igual a 0, que sería ni bien arranca, tiene un valor muy elevado, después a medida que pasa el transitorio se estabiliza en un valor
en un valor nominal, digamos. Si es que arranca carga nominal. Y de vuelta, para ese instante de tiempo, para t igual a 0, la FEM inducida vale 0 porque el motor no está girando y te queda estas dos resistencias nada más. Sí, Luigi.
¿Algo más, chicos? ¿Consulta más? Bueno, Luigi, o sea, todavía no vimos este motor de inducción, pero sí, la velocidad de sincronismo te la da es función de la frecuencia y el número de polos. Para dos polos y 50 Hz, la velocidad es 3000. Y para cuatro polos, 50 Hz, la velocidad de sincronismo 1500. Y la velocidad de rotación, el motor, el motor jaula de gatillo, la velocidad de rotación del rotor es un poco menor a la velocidad de sincronismo. Entonces uno deduce a partir de la velocidad de rotación del motor que tiene que ser de 1500. ¿Sí? La diferencia entre la velocidad de sincronismo y la velocidad de rotación del rotor se llama el deslizamiento, es el slip, y generalmente son valores chicos, 2, 5%. Y en ese es proporcional a la frecuencia y es inversamente proporcional a el número de polos. Y creo que ese factor de proporción es 120, si recuerdo correctamente. Vamos a chequear. Sería 50 por 120 dividido 4 es 1500 RPM. Esto ya te dan RPM, ¿no? Entonces sí, el número de polos es 4. Muy bien. A lo mejor ya viste, ya conoces algo del motor de inducción en la escuela, en algún otro lado. Claro, siempre en los libros. Sí, nosotros vamos a verlo. Es más bien básico lo que vemos en motor de inducción. De hecho, creo que continua puede ser más difícil que el de inducción. No hay mucho para tomar acá, la verdad. Y esta hoja, tienen una hoja de chapa acá.
son problemas invisibles a lo mejor. El texto está en blanco, entonces tienen que imprimir la hoja, rociarla con este jugo de limón, y después someterla, esperar que se seque un poco y someterla al calor. Una hornalla, por ejemplo, o un encendedor, y ahí se les van a revelar los problemas. ¿Nunca hicieron eso de chicos? Para escribir mensajes secretos. Bueno, pruébenlo con esta hoja a ver si hay algo. Bueno, chicos, hasta el miércoles será entonces. Salvo que tengan alguna otra duda. Hasta luego, Luigi. Chao, entonces.